Mi nombre es Carlos Galmarini, yo tengo 45 años, soy director general del Colegio Holy Cross de Varones, que está acá en Punta Chica. Estudié filosofía, doy clases en la UCA, en ética, en la carrera de filosofía en cuarto año. Colaboro en el Hogar San Ignacio, que es un centro de rehabilitación de drogas que hay acá en Rincón de Milver desde hace un par de años. Colaboro con la JUREC también desde hace un par de años también. Y así que tengo un poco de vida escolar, un poco de vida universitaria y sobre todo mucho, que es lo que quizás a uno más lo entusiasma, de contacto con la gente y realidades distintas. Y el tema que nos pidieron formar parte de este panel es para ayudar a reflexionar sobre el tema de la identidad e identidades de la escuela católica, que en realidad, como cuando te invitan a estos paneles, el tema es uno, pero en realidad son dos temas. Hoy hay una crisis de identidad de la escuela. Todos los que trabajamos en la escuela sabemos que estamos viviendo un periodo de gran cambio cultural, atravesado por un montón de realidades que muchas veces entendemos y sobre todo muchas veces no entendemos. Y dentro de esa realidad de cambio, de por dónde pasa hoy la escolaridad, qué tiene que hacer hoy la escuela, cuál es la misión de la escuela, también la Iglesia misma está buscando su lugar de evangelización ante una realidad evidente de cambio. Por eso uno ve que hay una crisis cultural, crisis entendida no necesariamente como algo malo, crisis como periodo de discernimiento. La escuela está mirando para adentro qué es, qué debe ser, y la Iglesia también está en este periodo de discernimiento, pensando y buscando por dónde pasa hoy su forma de evangelización. Porque en realidad este panel podría ser muy rápido. Uno podría decir, bueno, la escuela católica tiene que transmitir a Cristo y especialmente allí donde están los más pobres, y se acabó, digamos así. Es como la identidad de la escuela católica en algún punto es simple, porque sabemos todos que básicamente nuestra misión es hacer conocer a Cristo, que pueda ser Cristo conocido, querido, y que pueda ser transmitido a través de una asimilación crítica de la cultura, como hace la escuela. Y especialmente nuestro foco principal y preferencial de atención son los más pobres. Sin embargo, eso que parece simple, dado la crisis cultural, dado esta reflexión que hace la escuela sobre sí misma y la Iglesia sobre sí misma, presenta este periodo de discernimiento que obliga a una especie de reflexión. Más cuando hay un periodo epocal donde todas las identidades han entrado en crisis. Uno se pregunta hasta identidades básicas, ¿no? De qué es ser varón o qué es ser mujer o qué es la familia. Estamos en un periodo donde uno se levanta a la mañana y todas las identidades que uno hasta el día de ayer tenía claro, por una situación cultural especial, se están poniendo en crisis. Y la escuela ha entrado también dentro de esta crisis cultural de identidad. El Papa Benedicto XVI, que también estaba preocupado específicamente entre varias cosas por qué es Europa, y él se preguntaba, bueno, ¿por dónde pasa la identidad de Europa? Él decía que Europa, en algún punto, implica un bien que es un concepto cultural histórico. Europa no es solamente una región o un lugar, sino un concepto cultural histórico. Y el Papa, en un discurso, dice que Europa en parte es la cultura griega, Europa es en parte, sobre todo, las raíces cristianas, Europa es también la Ilustración y Europa es la Europa actual. Pero Europa no se entiende si no se entiende todo el proceso histórico-cultural que ha hecho que Europa sea lo que sea. Y un poco pensando en esto que dijo Benedicto XVI, yo me animo a decir que también la escuela es un concepto cultural e histórico. También la escuela ha tenido y ha pasado por distintas fases y en parte reflexionar sobre la identidad es volver a recordar cómo se entendió la escuela antes, para entender la escuela ahora del presente y para poder proyectarla al futuro, es decir, entender la escuela dentro de un proceso histórico, dentro de un proceso cultural que no empieza hoy,
sino que la escuela empieza, en Occidente al menos, con la educación griega antigua. La educación griega antigua que básicamente entendía que educar, cuando un chico tenía que ser educado y cuando una comunidad tenía que ser educada, básicamente la educación era sacar a luz lo mejor, y era el concepto de arete, que era ese concepto de la excelencia, el querer desarrollar todas las facetas de la persona en un modo integral. Incluso la misma palabra escuela, que es una palabra latina, schola, el origen es griego, que es scholé, y scholé significa ocio. Para los griegos, la escuela es primero y principalmente el lugar del ocio, el lugar del cultivo del alma, el lugar donde uno aprende a ser más humano, donde uno aprende a cultivar sobre todo la inteligencia, la voluntad, pero también todas las dimensiones de la persona. Escolaridad y escuela y educación es buscar esta excelencia, es aspirar a que el hombre sea más humano, a que el hombre sea más profundo, a que sus sentimientos, a que su desarrollo intelectual y volitivo sea cada vez más expresivo y cada vez más rico. Por eso el proceso, que los griegos decían, era un proceso mayéutico. La mayéutica socrática implicaba ese espacio de interrogación, porque la educación era sobre todo hacer buenas preguntas, y era el espacio también de diálogo, porque la educación era sobre todo aprender a dialogar con otros. La educación no era imponer, o la educación no era hacer un gran monólogo, sino que era un espacio de diálogo y un espacio de interrogación, donde las preguntas eran casi más importantes que las respuestas, y donde el maestro con el alumno entraba en una especie de comunión interpersonal que les permitía a ellos tener un compromiso afectivo, porque la educación era también un gran compromiso afectivo entre el maestro y el alumno, era ese pacto donde juntos, por amor, juntos por un compromiso, juntos en esa comunión buscaban la verdad. Verdad que no se sabía dónde estaba, verdad que en algún punto excedía a cada una de las personas, verdad que en realidad iba a poder salir a la luz, la palabra educación viene de eso, de sacar a la luz, porque el alumno era el que hacía el gran trabajo, el protagonista era el alumno, el maestro era la ocasión, era el partero, de ahí la palabra mayéutica, era el partero que ayudaba a sacar a la luz esa verdad que el alumno ya tenía y que él gran parte era el protagonista de su propio proceso educativo. Esta educación griega se basaba en los grandes relatos históricos, la Ilíada, la Odisea, todos los relatos donde uno también veía modelos de humanidad y veía la grandeza y la miseria del hombre, veía el entrecruce de los hombres y los dioses, veía la libertad, la tragedia, la responsabilidad, veía los momentos de felicidad y los momentos de guerra. Y eso era lo que en algún punto, en eso se basaba, la educación como un encuentro interpersonal, encuentro en un compromiso por la verdad, encuentro a través de qué despertaban estos grandes relatos, esta exposición a los grandes relatos que despertaban dentro de las personas que conocían esa tradición escrita y oral, despertaban un montón de sentimientos y un montón de modelos para poder entenderse y crecer en humanidad. La Iglesia, que fue continuadora y que desarrolla después esta cultura griega, obviamente va a superar y a elevar la educación de la tradición humanística griega, básicamente porque tiene al Divino Maestro, a Jesús, que viene con un mensaje de salvación mucho más importante que la sabiduría de vida griega, y que viene a transmitir una mirada del hombre y una mirada de la vida mucho más trascendente, entendiendo que este humanismo griego estaba elevado al nivel de sacramento y a nivel teológico por la presencia de Cristo. Y por eso la Iglesia va a evangelizar tomando esta realidad
y elevándola a un nivel sobrenatural. Por eso las 4 virtudes cardinales griegas son completadas con las 3 virtudes teologales cristianas. Y por eso también la Iglesia va a entender que la formación integral es verdaderamente integral, no solamente cuando se desarrolla todo lo humano natural, sino también lo sobrenatural, porque el hombre en algún punto se va a entender más como hombre si se lo mira desde Dios. Y ese misterio del hombre cobra más sentido a la luz del misterio de Dios. La Iglesia va a mantener como centro de pedagogía la cuestión de la disputación como herramienta pedagógica principal, no solamente la mayéutica griega, sino ahora también la disputatio, esa capacidad para elaborar un juicio crítico y saber discutir y saber relacionar y saber entender al otro y saber dialogar a través de la dialéctica y a través de la confrontación, porque también eso es una forma de diálogo. Y va a poner como eje que el centro de la educación va a estar en 2 principios: contemplata alistradere, es decir, contemplar y transmitir a los demás lo contemplado. El maestro, la función del maestro, no solamente es la función de la mayéutica griega, que la Iglesia toma, sino también es aquel que ha podido hacer una síntesis personal entre la fe, entre la vida, entre la ciencia, entre la fe y la razón, entre la fe y la vida, entre la fe y el conocimiento científico. Y ese maestro que ha tenido ese proceso de maduración personal y ese proceso de elaboración, y que él se muestra como maestro y a la vez se muestra como el instrumento que tiene que ayudar y como el testimonio de quien no solamente transmite algo intelectual, sino algo que ha logrado él vivir, asimilar e integrar en una unidad de vida. Ese maestro tiene la función de contemplar y transmitir lo contemplado. Primeramente, para la Iglesia, la educación no es una acción o no es una praxis, sino primeramente es una contemplación, es una capacidad de escucha. El maestro, sobre todo, no el que hace, sino el que escucha, no el que ordena, sino el que aprende, no el que impone, sino el que sobre todo él se reconoce como aquel que ha sido transformado por el Divino Maestro, aquel que ha recibido y ha podido asimilar de un modo maduro todo lo que ha ido recibiendo de la vida, del conocimiento científico, de la fe y de la razón, y lo ha podido sintetizar en su corazón. Y por eso, cor ad cor loquitur, también decían los antiguos, el corazón le habla al corazón. La función de la educación es un corazón que le habla a otro corazón. Es una dimensión existencial. Este vínculo alumno-maestro es un vínculo de 2 corazones que se encuentran a través de este proceso educativo. La modernidad, la aparición de los estados modernos, implicó una puja entre la Iglesia y el Estado. Aparece el Estado como nuevo agente educativo que trae a su vez su propia finalidad, digamos así, estatal y política, y su propia mística o su propio ideario, que viene en parte a chocar con muchas cosas de la Iglesia, pero en parte a complementar, porque este proceso de construcción cultural ha sido un proceso donde han habido rispideces, pero también, cuando uno lo mira en perspectiva, sin duda que el Estado también ha traído nuevos valores que han venido a enriquecer este concepto histórico que es la escuela. Sobre todo, la necesidad de la construcción de una identidad nacional, sobre todo la universalización de la cobertura educativa, sobre todo el proceso de entender la escuela como un proceso que también tiene que articular con el nuevo fenómeno de la era moderna, que es la industrialización, y que entonces también la escuela tiene que preparar en parte a los chicos y a los jóvenes a la nueva sociedad industrial que se estaba desarrollando. Entonces la escuela también como ámbito de preparación para el mundo del trabajo. El Estado también viene con sus
propios ideales de fraternidad, de paz, de integración, con una conceptualización y una explicitación de los derechos de la persona y con una mirada sobre todo puesta en el valor de la igualdad que pasa a ser como el eje del sistema estatal. Este proceso de cambio de la escuela entendida antiguamente a la escuela moderna también produce un viraje que es salirnos de la óptica de la escuela como proceso interpersonal más al mundo griego y al mundo cristiano, como ese espacio especialmente pensado para cómo se da ese proceso educativo, sino que ahora el Estado tiene un nuevo desafío que es entender ya no la escuela individual, sino el sistema educativo. Y en algún punto, uno también podríamos plantearnos a esta altura, es si la crisis es de la escuela o la crisis del sistema educativo, porque con la modernidad, digamos así, el eje pasa de una crisis de la escuela al sistema, y el sistema que obviamente vemos que es el que está entrando en crisis. Llegamos al día de hoy, la educación actual, el fenómeno de la globalización, el fenómeno de los nuevos formatos de escolarización, el fenómeno de la irrupción de la tecnología, el fenómeno de las nuevas demandas que presenta el mundo laboral. Ya la sociedad no vive el proceso de industrialización, sino en algún punto de postindustrialización, y en algún punto hay una demanda de nuevas habilidades técnicas y de nuevas competencias que requieren los jóvenes para insertarse en un mundo laboral que es muy dinámico y es muy cambiante, y en algún punto la escuela pensada para articular con un tipo de sociedad económica se encuentra hoy también demandada tanto por las empresas como por el mercado, como por los padres, como por la sociedad civil en general, que empieza a demandar a la escuela nuevas habilidades, nuevas competencias y nuevos desafíos, que también vienen con nuevos formatos de tecnología que producen una disrupción en el proceso educativo. Todo el periodo anterior, básicamente, el sistema educativo estaba basado en la lectoescritura. Aún el cambio del Estado a la Iglesia, se mantuvo una continuidad pedagógica en cuanto que el diseño de transmisión cultural se basaba en la lectoescritura. Hoy las tecnologías y las nuevas herramientas desarrollan más el tema de la imagen, y esto sí es un cambio mucho más profundo que el paso del Estado a la Iglesia. Estos nuevos currículum, también centrados en la evaluación de desempeño, de habilidades y competencias, digamos así, es como que hay todo un proceso de cambio donde lo más importante es la eficiencia, la racionalidad del gasto, la productividad, ¿no? Yo recuerdo haber ido el año pasado a una charla sobre calidad educativa en Capital Federal, y habían gremios, habían gente de afuera, ministros de afuera y demás, y hablando un poco de este proceso de cambio y sobre todo de todo este tema de las nuevas evaluaciones para los docentes, para los alumnos, y todos los formatos que seguramente empiecen a ver como herramientas que vienen del mundo empresarial y nuevos modelos de gestión de management educativos, cómo se van a ir aplicando al sistema educativo. Incluso en La Nación de ayer salió también como una de las recetas que proponen muchos centros digamos así, empresariales para transformar la educación, es decir, es traer herramientas de gestión empresarial dentro del sistema educativo un poco para dinamizarlo. Y uno ve que dentro de esos criterios está el criterio de racionalidad, el criterio de eficiencia, el criterio de productividad, que son criterios netamente empresariales, donde también uno se empieza a cuestionar por dónde pasa hoy la escuela y qué tiene que hacer hoy la escuela y qué hacemos con la novedad de la aparición de estas nuevas demandas y de estos nuevos formatos dentro del sistema escolar. Ya para ir terminando, no sé si... Podemos decir entonces que hay como 3 etapas donde la Iglesia, el Estado y en algún punto hoy la sociedad civil, cada uno va cumpliendo un
un momento histórico distinto y se va pasando de la iglesia educadora al Estado educador y en algún punto a la sociedad educadora, y donde este proceso histórico, cultural, ha ido marcando en parte lo que es la identidad de la escuela, con no pocos conflictos, porque en algún punto hoy la escuela vive esta tensión, nosotros como colegios católicos vivimos esta tensión de cómo integramos y seguimos siendo escuela católica, pero a la vez el requerimiento del Estado, porque las inspectoras, ¿no? Todos sabemos, las inspectoras todo lo que piden y todo lo que exigen, y a la vez también lo que nos pide la sociedad civil, lo que nos piden hoy y cómo podemos integrar estas tres demandas en una síntesis que haga que realmente seamos una escuela y una escuela católica, porque acá hay que resolver las dos cuestiones, para que la escuela siga siendo escuela y para que la escuela siga siendo católica. Como queda 5, voy a pasar rapidísimo. Hay tres actitudes posibles. La actitud de cerrazón al cambio, es decir, yo rompo todas las estructuras y no quiero, y me encierro en la tiza, o me encierro en el templo, o me encierro en el Estado, o me encierro en el mundo de las empresas, porque acá el peligro es que cualquiera de estos tres se cierre sobre sí mismo. No es solamente la iglesia, o no solamente el Estado, o no solamente el mundo de las empresas. El peligro, que yo entiendo, es justamente la cerrazón en la incapacidad de diálogo. Pero esto va a ser una tentación de la imposibilidad de diálogo intercultural, de entender que hay una lógica del Estado que hay que entenderla, pero hay una lógica de la Iglesia que hay que respetarla, y hay una demanda de la sociedad civil que también hay que atenderla. Entonces, ¿cómo abrir esos espacios para no estar cada esfera cerrada sobre sí misma? El segundo peligro, quizás es el peligro que nosotros como Iglesia hemos tenido más, es el peligro de la asimilación acrítica a la moda imperante. Incluso a mí me da la impresión, esto es absolutamente personal, como todo lo que estoy diciendo es personal, ¿no? Es que a uno le da la impresión que en la puja entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia logró defender sus derechos y su autonomía, porque incluso la Iglesia hasta puede decir que es un pueblo originario, que viene antes que el Estado, ¿no? Que tiene derechos anteriores al Estado. Pero uno quizás mirando puertas para adentro, uno ha logrado como Iglesia una defensa conceptual de la Iglesia como agente educador, porque lo fue y lo sigue siendo, y lo debe seguir siendo, pero quizás la irrupción del Estado produjo una estatización aún de los mismos colegios católicos. Es decir, a veces quizás los colegios católicos hemos perdido nuestra identidad más profunda porque si bien hemos logrado una defensa jurídica de lo que es la escuela católica, en la realidad muchas veces nuestro plan de estudio, nuestra catequesis, nuestros proyectos educativos, el perfil de nuestros alumnos que egresan, nuestro modelo de gestión directivo no difiere mucho del modelo estatal. Y quizás nuestro desafío va a ser que cuando surja con más virulencia el proceso quizás del mundo de las empresas y la sociedad civil, también nosotros nos volvemos como mini ejecutivos, ¿no? Como que los directores seamos todos como mini ejecutivos, los tutores, project managers, y quizás estemos todos tomando 88.000 evaluaciones de calidad y quizás también entremos en un modelo de gestión donde nos asimilemos a la moda o a las herramientas valiosas, necesarias, que trae la sociedad civil a las empresas, pero de un modo no crítico. Por eso, lo que uno va a proponer es el diálogo intercultural, que la Iglesia aporte su especificidad a este espacio de construcción de la identidad y sobre todo que transmita digamos así, su carisma, su espíritu, que pueda, yo esto lo voy a pasar rápido, que pueda abrirse al diálogo intercultural, que pueda afirmar la dignidad y los derechos de la persona,
la mirada integral del hombre y de la vida, porque esto ni la empresa y en algún punto ni el Estado lo va a hacer si nosotros no mantenemos esta formación integral y esta mirada trascendente. Hay algo que solamente la Iglesia va a poder hacer. El mundo de las empresas nos van a traer un montón de herramientas que seguramente sean necesarias para dinamizar y para mejorar nuestra realidad escolar. Y el Estado también ha traído un montón de aportes valiosos para mejorar el proceso de educación. Pero hay cosas que si la Iglesia no las hace, no las va a hacer el Estado y no la va a hacer, menos la va a hacer el mundo de la empresa. También este espíritu de comunión, este espíritu de ayuda, ese espíritu que era típico de los griegos y de la Iglesia, ese espíritu interpersonal donde la escuela es un lugar de comunión personal, un lugar de encuentro, un lugar de participación, un lugar de escucha, un lugar para poder encontrarnos, para poder crecer juntos. Esa especificidad y ese testimonio, esa integración entre fe y vida, entre fe y ciencia, entre fe y razón, eso es quizás lo que la Iglesia hoy deba, a mi modo de ver, profundizar para poder lograr este diálogo intercultural. Y terminar ya con una frase del Papa Francisco, que dice: no os desalentéis ante las dificultades que presenta el desafío educativo. Educar no es una profesión, sino una actitud, un modo de ser. Para educar es necesario salir de uno mismo y estar en medio de los jóvenes, acompañarles en las etapas de su crecimiento, poniéndose a su lado, dándoles esperanza, optimismo para su camino por el mundo. Enseñad a ver la belleza y la bondad de la creación y del hombre, que conserva siempre la impronta del Creador. Pero sobre todo, sed testigos con vuestra vida de aquello que transmitís. Un educador, con sus palabras, transmite conocimientos, valores, pero será incisivo en los muchachos si acompañan las palabras con su testimonio, con su coherencia de vida. Sin coherencia no es posible educar. Todos sois educadores, en este campo no se delega. Entonces es esencial y se ha de favorecer y alimentar la colaboración con espíritu de unidad y de comunidad entre los diversos componentes educativos. El colegio puede y debe ser catalizador, lugar de encuentro y de convergencia de toda la comunidad educativa con el único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios y a la futura profesión como servicio a la sociedad. Bueno, muchas gracias.